Vamos a continuar con el tema 8. Ya estamos por finalizar el tema 7. Ahora vamos a comenzar a explicarles el tema 8. Este tema 8 no va para el examen, afortunadamente. Gracias. Ya a partir de aquí en adelante es el segundo examen. O sea, el examen es el tema 8, 9, 10, 11 y 12. Del 8 al 12. ¿Okay? Bueno, comencemos. Tema número 8. La sentencia de primera instancia. Cuando hablamos de la sentencia de primera instancia es porque dentro del decurso de un proceso comenzamos con la demanda, ¿recuerdan? Comenzamos con la demanda, la admisión, la citación, la compulsa, la contestación de la demanda, si hubo tercería, reconvención, lazo de pruebas, promoción de pruebas, oposición de pruebas, admisión de pruebas y evacuación de pruebas. Después de la evacuación de pruebas viene el acto de informes. Y después de los informes vienen las observaciones. Y después de las observaciones viene la sentencia de instancia. Vamos a comenzar primero por la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Para empezar por allí. La sentencia es la resolución, providencia o acto jurídico mediante el cual lo dicta un órgano jurisdiccional, un juez de la República, que cuando dicta la sentencia, lo dicta en nombre de la República por autoridad de la ley. Entonces, ¿qué es una sentencia? Es una resolución, es un acto mediante el cual el juez dicta su resolución, dándole la razón o no a la persona que acciona, a la parte accionante, a la parte que quiere una pretensión. ¿Me expliqué? Eso es la sentencia. ¿Quién me puede decir otra concepto de sentencia aparte de lo que yo dije? Para ver, yo lo expliqué el semestre pasado. ¿Qué es una sentencia? Es el resultado final de la ley. Aquí. ¿Qué es una sentencia? ¿Qué es una sentencia? Es la resolución de un conflicto ¿Dictada por quién? por un juez de la República. Encarnando al Estado. Correcto. El nombre del Estado. ¿Ok? La sentencia. No se puso en medio, La sentencia tiene tipos o tiene clasificaciones. La sentencia definitiva, interlocutoria, interlocutora con fuerza definitiva y la sentencia de reposición. Cuando hablamos de la sentencia definitiva, esta es una sentencia que por excelencia es la que dirime el mérito del fondo del asunto. Cuando hablo del mérito del fondo, es la sentencia por excelencia que el juez, como operador de justicia de un determinado tribunal, va a dirimir lo controvertido entre las partes. ¿De quién es el inmueble? ¿Quién va a quedar condenado al pago de ese préstamo dinerario? ¿Quién debe la letra de cambio? Si el poseedor o tenedor de la letra de cambio debe pagarle a la persona con sus intereses. Esa hipoteca debe ser pagada. Eso lo ordena el tribunal a través de una sentencia, que es la sentencia por excelencia, que dirime el fondo del asunto. Fondo de mérito. Anthony tiene la letra como la tuya. No, Horrible. La de él es más legible. Entonces, Yo lo acepto. compañía, tenemos definitiva. Esa es la sentencia definitiva.
Pero tenemos la sentencia interlocutoria, que si ustedes recuerdan, lo explicamos el semestre pasado, el cual establece que es una sentencia que resuelve temas accesorios o temas incidentales, que son la ramificación de un juicio principal. ¿Por qué yo digo que es una ramificación? Porque cuando hablamos de una medida cautelar que fue negada por el operador de justicia, hay una decisión, ¿verdad? Y es una decisión accesoria, ¿ok? Y la medida cautelar es algo incidental, porque si muere el juicio principal, muere la medida, ¿o no? Entonces, la resolución o providencia de procedencia o el no decreto de una medida cautelar produce el efecto de una decisión interlocutoria. No solamente pasa con las medidas. Las sentencias interlocutorias tienen que ver cuando me es negado un medio de prueba. El tribunal me negó la prueba de experticia. El tribunal me negó la prueba de inspección o me negó la prueba de testigos. Yo debo apelar. Y eso es una decisión interlocutoria. ¿Ok? Un auto que el juez resuelva alguna cuestión de índole incidental o accesorio es una decisión interlocutoria, porque eso se ramifica dentro del proceso como tal, dentro del juicio, que no es principal, sino que es accesorio. Entonces, eso es la sentencia interlocutoria. Tenemos lo que es la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. Este es un tipo de sentencia. ¿Por qué se determina con fuerza definitiva? Porque no toca el fondo de mérito, pero aniquila el juicio ipso facto. ¿Cómo aniquila el juicio ipso facto? Ejemplo: alegaron unas cuestiones previas por el numeral 9, 10 y 11. Si el tribunal declara con lugar la cuestión previa por cosa juzgada, caducidad y la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, el tribunal declara con lugar y por ende inadmisible la demanda. Y si yo declaro inadmisible la demanda, no estoy tocando fondo, pero estoy aniquilando el juicio desde el comienzo. O que Daniel interponga una demanda y el tribunal ad initio, en el inicio del procedimiento, lo inadmite. ¿Ok? Eso es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. O supongamos que el artículo 12.7 del Código Administrativo Civil te habla de la figura jurídica de la prevención de la instancia. ¿Ustedes recuerdan la prevención de la instancia? Tú tienes una cuestión de prevención de la instancia, ¿verdad? Bueno, la prevención de la instancia es una institución jurídica que es de orden público y lo puede decretar el juez de oficio o a petición de parte. ¿Y cómo se da esa prevención de la instancia? Ya va por ver. Te lo voy a decir. Se da la inactividad, la prevención se da por inactividad de las partes durante un transcurso de tiempo predeterminado, y es un año, ¿sí o no? Eso es prevención de la instancia. El juez determina en el juicio, la existencia de una prevención de la instancia, declara la prevención y fulmina el juicio. Eso es una sentencia interlocutora con fuerza definitiva. También puede darse el caso de una sentencia interlocutora con fuerza definitiva, que venga la parte para liberarse de una obligación, solicita, mira,
alega el tribunal la prescripción porque el crédito ya fue liberado. Mira, yo no le puedo pagar ya a él porque prescribió la acción. Él me está demandando a mí, pero la acción está prescrita. ¿Cómo no le voy a pagar algo si la prescripción si el préstamo está prescrito? Y yo alego la prescripción. Y la prescripción es una facultad que tiene la parte de alegar. El juez puede observar en el expediente que la acción está prescrita, pero él no lo puede decretar de oficio. Tiene que ser la parte que lo alega. Tiene que alegarlo como deber. Entonces el juez, ante el argumento de la parte demandada de liberarse de esa obligación por prescripción conforme al postulado del artículo 1952 del Código Civil, le dice: en razón de la prescripción alegada se evidencia la existencia de la prescripción, se declara procedente, y al decretar procedente la prescripción, aniquila el juicio sin tocar fondo. ¿Cuándo el juez toca fondo? Cuando ya conoce las pruebas, cuando ya el juez va a comenzar a darle el valor que merecen las pruebas, y en base al sistema de valoración de las pruebas, a las pruebas que yo analicé en su conjunto, traigo mi análisis para proceder a declarar con lugar la demanda o sin lugar la demanda. Si me probó y existe plena prueba, con lugar. Si no me probó, sin lugar la demanda. ¿Ok? Otro ejemplo de interlocutora con fuerza definitiva. La primera idea que comenté: caducidad, cosa juzgada y la prohibición de la ley. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Ya te di varios ejemplos. Ya te di varios escenarios. En relación a lo que es la interlocutora con fuerza definitiva. Ahora vámonos con las sentencias repositorias o de reposición. Esto se encuentra consagrado en el artículo 206 del Código Objetivo Civil. Y la reposición no es más cuando hay una irregularidad de índole procesal en el juicio, que no se cumplió con una formalidad esencial que merezca validez. Al quebrantarse allí una formalidad que esencialmente debe cumplirse para su validez, es objeto de que la causa debe proceder a una reposición. Les voy a dar un ejemplo. Se admitió una demanda, pero en esa demanda debe intervenir necesariamente el Procurador General de la República, y el tribunal no notifica al procurador y el juicio continúa, y viene la parte demandada y dice: solicito, ciudadano juez, que se reponga la causa en estado de citación al procurador, por cuanto no se cumplió con esa formalidad y es esencial para darle validez al juicio. ¿Qué hace el tribunal? Se va a buscar la ley orgánica de la Procuraduría y va a determinar que para estos casos específicos se debe notificar obligatoriamente al procurador. ¿Y cuáles son esos casos específicos que se pueden notificar al procurador? Cuando hablamos de temas de colegio, temas de salud, que el Estado tenga interés directo e indirecto. Que tienen arrendado en una vivienda, que lo tomaron como local comercial y lo tienen arrendado, y allí se encuentra una escuelita. Cuando es escuelita es materia de educación y se debe cumplir con requisitos, porque le están dando el derecho a la educación a aquellas personas que necesitan. Allí el Estado tiene interés indirecto, porque a pesar de que es un liceo, un colegio privado, el Estado tiene que intervenir en pro de los derechos del Estado y de esas personas, ¿o no? Eso es un ejemplo.
Es un pequeño ejemplo de otros casos que se puedan dar que debe el procurador intervenir, directa o indirectamente. Otro ejemplo es un fumadito, como se puede coloquialmente hablar, no son. Fumadito, ¿no? Antes que se dice, yo conozco unos abogados que se creen que hablan así como observando, ¿verdad? Si escuchan mi me va, ay, ya. Ellos nacen. Continuamos. Estamos entonces, sentencia de reposición. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en los casos de estado y capacidad de las personas, en un procedimiento de divorcio, viene Crisbel, va a divorciar a Anthony, que se casó con Patricia Shapiro, no se casó con Charlize Theron, se divorciaron. Se divorció Anthony con Charlize Theron. Que lamentable, ¿verdad? Y viene Crisbel lo va a divorciar. Y Crisbel omite en su escrito liberal solicitar la notificación al Ministerio Público en materia de familia. Y el tribunal lo admite y hace caso omiso a no notificar al Ministerio Público. Viene Luis, el abogado de Charlize Theron, y observa, oye, aquí no notificaron al Ministerio Público. ¿Qué es esto? Hay que ver el cumplimiento de la formalidad esencial a su validez, como dice el 206. Una formalidad que es esencial para darle validez. Viene el tribunal, lo lee, ay, concha, le metimos la mano. No notificamos al fiscal del Ministerio Público y es esencial para que sea válido el juicio. Y el Ministerio Público aquí actúa como parte de buena fe y como garante de la legalidad de este juicio de divorcio, por ser un juicio de divorcio que tenga que ver con estado y capacidad de la persona. Y el código del CNC establece de la intervención del Ministerio Público en su artículo 140 y siguientes. ¿De dónde interviene el Ministerio Público? ¿En qué interviene? En los casos de estado y capacidad de las personas, en la tacha de documentos, en la interdicción e inhabilitación y en otros casos que así lo establezca la ley. ¿Sí o no dice el código eso? Ok, doctor, pues penado, no, lo dice así clarito, ¿no? Ok, gracias. O sea que no me fumé. Entonces, eso es otro ejemplo de sentencias repositorias. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? No anoten, no copien, no lean, todo está en el código, todo está en el mataburro, como dice mi papá, que es el código del CPC, ese es el mataburro, y toda esta ingeniería, que se los hago bello para su entendimiento, para que saquen 300, ¿vale? No quiero que se me olvide 300. ¿Estamos listos aquí? Ok. En las sentencias, dentro del contenido de la sentencia que hace el juez, que debe cumplir con lo alegado y probado en autos, que la sentencia debe ser ajustado a derecho, debe cumplirse con una congruencia, debe ser una sentencia motivada. Pueden suceder, sí, pueden suceder algunas circunstancias. No nos vamos para el tema de casación porque lo vamos a ver el semestre que viene. Y espero yo darle casación. Porque hasta algunas técnicas les voy a dar en casación. No todo abogado sabe la técnica de casación. No cualquier abogado sabe la técnica. ¿Ok? La absolución de la instancia es un error que puede incurrir el juez dentro de la sentencia de fondo de mérito. ¿Y qué es la absolución de la instancia? ¿Qué se le ocurre a ustedes que es la absolución de la instancia? ¿Qué se le ocurre a ustedes que es esa?
que estoy aquí para enseñarles. ¿Qué se les ocurre? Queda libre. Absolución. ¿A quién absuelve? ¿A quién absuelve aquí la instancia? ¿A quién absuelve? ¿Alguna de las partes? No podemos comparar competencias con lo que dije al principio. Comenzaste bien, pero terminaste así, tú sabes. Absolución de la instancia. ¿Qué se les ocurre? O sea, ocurre así algo coloquial. ¿O quieren que se lo diga ya? ¿Sí quieren que se lo diga? Bueno, voy a comenzar por lo coloquial para irnos por lo jurídico. Porque yo sé que al explicarse lo coloquial me lo van a entender jurídico. Entonces, ustedes en un partido de fútbol o en un partido de béisbol, Brasil y Argentina va 0-0, van para prórroga, van 0-0, pero en este caso no hay penaltis, pues el partido quedó 0-0. Fue un partido de Leones Magallanes y Caraquita. Tú, que levante la mano, ¿quiénes son los Leones? Levante la mano. Ya tienen 400 puntos conmigo. ¿Quiénes son aquí magallaneros? No, ¿quiénes son magallaneros? Están calladitos los medios. Por favor, los que son magallaneros. Tienen cero. ¿Quiénes son aquí magallaneros? No, de verdad, ¿quiénes son magallaneros? Nivel, pero no lo que es. River tiene, si el examen cuesta 200 puntos, River tiene menos 100 puntos, porque no se gana la negra. Entonces, absolución de la instancia, aquí, para decirlo de forma coloquial, nadie gana en una partida. Nadie gana, o sea, que el juez no, o sea, dicta una sentencia absolviendo todo, o sea, que no te doy la razón a ti, tampoco te doy la razón a ti, o sea, ninguno de los dos tiene la razón. Pero entonces no llegó a nada. Es mi pregunta. No llegó a nada. O sea, ni le dan la razón a uno, ni tampoco le dan la razón a otro. Pero ¿y el juicio sigue en pie el juicio muere allí, o muere directamente? Presuntamente muere allí, ya va. Si nos vamos al contenido taxativo del artículo 254, ahora vamos a lo jurídico. Ya lo dijimos coloquial, vamos a lo jurídico. Absolución de la instancia, nadie gana, nadie pierde. O sea, quedamos tabla. Pero en el derecho o en el juicio no puede quedar tabla, no puede haber un empate. Debe haber siempre un ganador y un perdedor. Y para que no exista ganador y perdedor, vámonos a los medios alternativos de solución de conflicto. Vámonos a una conciliación, vámonos a una transacción o vamos a llegar a un acuerdo. Pero en un juicio, en una sentencia, el juez, cuando dicte la sentencia y motive, debe declarar con lugar o sin lugar. No debe absolver de la instancia. Esto es un error garrafal, que puede ser un error grave, inexcusable de derecho, sancionable a través de un procedimiento de ejecución para el juez de la República. Sí. ¿Quién me lee el 254, por favor? No, que me lo lea Daniela, que tiene ganas de leer el artículo. Tiene ganas de leer bastante. ¿Cómo se ve que le gusta la clase que quiere leer? Artículo 254. Ajá. Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda, sino cuando a su juicio exista plena prueba de los hechos alegados en ella. Eso es interesantísimo, muy bueno, pero no me interesa ahorita, sigue leyendo. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado y en igualdad de circunstancias favorecerán a la comisión del poseedor. Presistiendo en sus decisiones de sutileza y de frutos de mera forma. Ajá. En ningún caso usarán los Escuchen esto. Ajá, sigue. En ningún caso usarán los tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma. Ocurre a quien corresponda u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso. Ok. La formalidad Se debe aplicar la ley del caso para la sentencia, sigue. La formalidad a la que se haya faltado o el juez a quien deba ocurrir. Ok, a nada. Permíteme buscar el artículo
Tiene cuatro. Mira, manejo demasiados artículos, demasiadas leyes, por favor, tengo derecho de equivocarme con los numeritos, ¿no? Soy abogado, no soy numerólogo. Sigue. Artículo 244. Ajá. Será nula la sentencia. Será nula la sentencia. Por Sí. faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior. Correcto. Por haber absuelto de la instancia. Ajá, stop, eso es lo que quería. Por haber absuelto de la instancia, sigue. Por resultar la sentencia de tal modo contradictoria que no pueda ejecutarse Listo. o no comparezca. Esto es lo que yo quería que ustedes supieran. La absolución de la instancia. Eso está netamente prohibido conforme al artículo 244 del Código Objetivo Civil. Y no solamente va para los civiles, va para lo penal, administrativo, laboral, todas las jurisdicciones y materias, ¿ok? Los jueces no pueden absolver de la instancia, no. Debe haber un ganador y debe haber un perdedor, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Vámonos con lo que es la ultrapetita. La ultrapetita, nada más y nada menos que es dar más de lo pedido. Cuando el juez, al dictar su sentencia de mérito por excelencia, si yo le pedí al juez, ¿verdad?, el Código Civil de Venezuela, porque el juez me tiene que dar el Código Civil, la Constitución y estos marcadores. Si le estoy pidiendo nada más esto, ¿por qué me tiene que dar estos dos? Porque es ultrapetita, ¿verdad? Eso es el ejemplo de ultrapetita. Dar más de lo pedido. El juez no puede excederse más de lo que se indicó en el petitorio de la demanda. Si yo le pedí $2,000 que Luis me pague $2,000 en el juicio, el juez no puede condenar a $2,500. No puede condenar a $3,000. ¿Por qué? Estás incurriendo en ultrapetita. Eso es ultrapetita. ¿Ok? ¿Qué significa? Dar más de lo pedido. Pero si me meto a profundizar ultrapetita, voy a explicarle minupetita, extrapetita, citrapetita, incongruencia positiva, incongruencia negativa, y no estoy de ánimo de explicarle eso porque eso es casación. Y eso es el semestre que viene. Incongruencia positiva, incongruencia negativa, citrapetita, extrapetita, minupetita o citrapetita. Y defectos de forma, defectos de fondo, que es errónea interpretación de la norma o de la ley, falsa aplicación, falta aplicación, violación de una máxima de experiencia. Y si nos vamos a casación sobre los hechos, es un tema muy álgido que merece explicarlo en el semestre que viene sobre este tema. Entonces, ya estamos listos con esto, ¿ok? Aclaratoria. La aclaratoria de la sentencia de mérito por excelencia o sentencia definitiva, cuando existan puntos dudosos y merezca ser aclarado o ampliado, el Código Objetivo Civil me da a través de un artículo en específico la fórmula exacta, matemática, de cómo debo solicitar una aclaratoria al tribunal. Y ese artículo, que es la fórmula o la ecuación matemática para solicitar la aclaratoria de la sentencia, se encuentra consagrado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Y quiero, por favor, que ese artículo me lo lea Antonio. Artículo 252 del Código Objetivo Civil. Quiero saber si estoy equivocado. A ver, déjenme. Vamos a ver. Vamos a ver. Artículo 252. Es voz alta, durísimo, léelo durísimo. Después de pronunciada la sentencia definitiva Ajá. la interlocutoria Ajá. sujeta a apelación, Ajá. no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya pronunciado. Esto, esa parte, que no podrá revocarla ni nada, eso es principio
de inmutabilidad de la cosa juzgada. Colócalo en su código. Que el juez tiene prohibido, tiene vedado de revocar sus propias decisiones. Sigue leyendo. Sin embargo, sigue el leyendo. tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos. Esto, ahí está. Ahí lo estoy diciendo. Vuelvo a leer esa parte. Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de Ahí está. referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia o dictar aplicaciones dentro de 3 días después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite una de las partes en el día de la publicación o en el siguiente. Ahí está. Tienes 2 días para solicitar la aclaratoria. O sea que de verdad, di el número exacto. ¿Ok? Eso es la aclaratoria. Ahora nos vamos con el particular establecido de la experticia complementaria del fallo. La experticia complementaria del fallo es una sentencia complementaria, porque la misma sentencia definitiva así lo ordena. Se ordena realizar la experticia complementaria del fallo. Eso es los efectos de cálculos numéricos, intereses moratorios, bla, 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 bla. ¿Me expliqué? El artículo, el dispositivo legal que te habla de la experticia complementaria del fallo se encuentra consagrado en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Y aquí invito a Kaireli que me lea ese artículo 249. Y ustedes van a ver que lo que yo estoy diciendo aquí está en el código. Dígame. Artículo 240. Más duro, por favor. Más duro, Kaireli. Vamos a practicar como el Pavarotti. Vamos a practicar la. Ajá, dale, sí. Artículo 249. En la sentencia que se condene a pagar frutos, intereses o daños, Esto, ¿qué dice ese artículo? Intereses. Ajá, intereses, sí. se determinará la cantidad de ellos y si el juez no pudiera estimarla según las pruebas, Esto, porque el juez conoce de derecho, el juez no es contador, no es administrador, él no saca cuenta, él no trabaja en un banco, él no cuenta plata. Sigue, y luego se dice nada. Sigue. dispondrá que esta estimación la hagan peritos con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el título sobre ejecuciones del presente código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiera hacer el juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito. En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso en que consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos. En estos casos, la experticia se tendrá como complemento del fallo en un cotoriado. O sea, la experticia es un complemento del fallo. Listo. Dejen ahí porque ya ustedes pueden leer el artículo. Sí, todos sabemos de eso. Entonces, estamos listos con esto. El acto de informes y observación de los informes. Vencido el acto de evacuación de prueba, se abre el acto de informes. Si bien el Código Objetivo Civil te habla que las partes, se abre el acto para que las partes consignen sus informes el 15º día hábil siguiente. Lo dice el Código. Pero como en la sala de casación civil ha sido light, ha flexibilizado, manifestó que bueno, no es el 15º día, sino que puede ser dentro de los 15 días para que presente los informes. Y vencido
acto de informe, que es el 15º día o dentro de los 15 días, ope legis, se abre el lapso de observaciones a los informes. Y ese lapso de observaciones a los informes tiene un lapso de 8 días de despacho para que las partes presenten las observaciones a los informes de la parte contraria. Y esto se encuentra en el artículo, si más no lo recuerdo, artículo 517. ¿Tienen el código? 517. No, 511. Aquí está, 513. Bien, 513. Ahí se me olvidó. 513. Artículo 513. Presentados los informes, cada parte podrá presentar al tribunal sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria, dentro de los 8 días siguientes. Ahí está, eso es el artículo de las observaciones. ¿El 500 qué? 513. Ok, ¿y el 512? Voy. El 512 habla sobre las partes que dan sus Informes. Léelo, esa parte. Artículo 512. Las partes presentarán sus informes por escrito, las cuales agregarán a los autos. Sin embargo, el juez, a petición de parte, podrá fijar uno o varios días para que las partes lean dichos informes. Listo, ahí está. Lo que yo dije está en el código. Entonces puedo dar por terminado esto. Y para finalizar, nos quedan 3 puntitos que lo voy a explicar de manera pormenorizada, clara y breve, para que les quede claro y nunca se les olvide. La apelación es un recurso ordinario que pueden ejercer las partes cuando resulten vencidas en una contienda judicial. La apelación tiene 2 tipos: apelación en ambos efectos y apelación en un solo efecto. La apelación de ambos efectos tiene carácter suspensivo porque suspende el juicio para que sea resuelta en segunda instancia la apelación, que el superior, como un ente revisor, pueda o declarar con lugar la apelación o sin lugar la apelación, y como consecuencia le pueda quedar firme y se pueda materializar la cosa juzgada. Esto no lo voy a explicar mucho, lo expliqué someritamente ahorita. ¿Ok? La apelación. Ambos efectos, un solo efecto. Cuando hablamos de apelación de un solo efecto, es de carácter devolutivo. Se utiliza ese recurso de apelación por la mecánica de decisiones de índole interlocutorio y no definitivo. ¿Ok? Apelación, ambos efectos, carácter suspensivo. Un solo efecto, carácter devolutivo. Están los artículos del Código de Procedimiento Civil y los invito para que lo puedan leer y puedan distinguir. Lo que yo expliqué está en el código. Vámonos con el procedimiento de segunda instancia. Yo sé que te tienen que ir y están que me voy, no, entonces quiero terminar rápido. ¿Qué hora es? Quedan 5 minutos, 6 minutos. En 6 minutos te explico esto un poco para que te quedes tranquila. Procedimiento en segunda instancia. Se oyó la apelación en ambos efectos, sube el expediente al superior en sentido vertical, el superior le da entrada a la causa y aquí comienza el procedimiento en segunda instancia. El tribunal le da entrada y fija el 20º día de despacho siguiente para que las partes presenten los informes. Vencidos los informes, se abre el lapso de observaciones y de 8 días de despacho para que las partes puedan hacer observaciones a los informes. Y vencidos las observaciones, se apertura el lazo para dictar sentencia, que es un
un plazo de 60 días, como en primera instancia. Lapso de 60 días. ¿Y cómo se computa? Se computa de forma calendario consecutivo. No de despacho, no consecutivos, sino calendarios consecutivos. No de despacho ni hábiles, como dicen por allí, no, calendarios consecutivos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, vamos a leer por favor esos artículos que hablan, que es el 517, creo que 518 y 519, creo que me habla por allí. Permíteme. Aquí está, procedimiento 516. Me van a leer el 516, 517 y 519. Léemelo tú, Daniela, por favor. Ya vamos a terminar por ahí. Ok. Artículo 516. Al llegar los autos de apelación, el secretario del tribunal pondrá constancia de la fecha de recibo y del número de folios y piezas que contenga. Ok. Y dará cuenta al juez o presidente. Ahí está, lo que expliqué. Cuando sube el expediente del Tribunal Superior, en sentido vertical, ahí está, 516. Artículo 517. Ajá. Si no se hubiera pedido la constitución del tribunal como asociados en el término indicado en el artículo 118, los informes de las partes se presentarán en el 20º día. Stop. Me equivoqué. El 20º día. Sigue. Siguiente al recibo de los autos si la sentencia fuera definitiva y en el Stop. 20º día si fuera 20º día, definitiva. 10 días sin interlocutoria. ¿Sigue? Las partes presentarán sus informes por escrito en cualquier hora de las fijadas en la tablilla a la que se refiere el artículo. Esto quiere decir de 8:30 a 3:30, que son las horas de tribunal para despachar por parte del tribunal. 8:30, 3:30. Ajá. Ay. Artículo 518. Ajá. Pedir a la elección de asociados. Esa no me interesa. No, Entonces, 519. 519. Artículo 519. Presentados los informes, cada parte podrá presentar al tribunal sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria, dentro de los 8 días siguientes. Ahí está. 8 días, ¿lo dije o no lo dije? 8 días de despacho para hacer las observaciones a los informes de la parte contraria. Sigue. En cualquier hora de las fijadas en la tablilla que se refiere a. Ajá. Si una de las partes acompañare con sus informes a algún documento público, la contraria podrá hacer observaciones pertinentes sobre el mismo en el plazo indicado en este artículo, Ok. sin perjuicio de su derecho de despachar documentos conforme al artículo 440. Listo. Vieron que el procedimiento de segunda es cortico. Le da de entrada, el superior le da de entrada. ¿Verdad? Fija el 20º día si es definitiva. O el 10º día si es interlocutoria. Vencido el acto de informe 20º, un lapso de 8 días para uno o para el otro de despacho para hacer las observaciones. Vencidas las observaciones, lapso de sentencia, 60 días calendarios consecutivos para definitiva y 30 días calendarios consecutivos para interlocutoria. Para que el juez superior dicte la sentencia. Después lo que viene es casación y eso no es parcialmente que viene. Y para finalizar, que ya sé que ella tiene examen, nivel y tiene que irse, las pruebas en segunda instancia. Esta prueba en segunda instancia, para explicárselo lo más explícito posible, no anoten, está en la guía. Estas pruebas en segunda instancia, las partes pueden promover, una vez llegada el expediente al superior, las partes pueden promover la prueba de posiciones juradas y juramento decisorio dentro de los 5 días primeros, dentro de los primeros 5 días de despacho de que el superior haya recibido el expediente. Y las pruebas documentales no fundamentales, porque recuerden, los documentos fundamentales de la acción fueron promovidos conjuntamente con el escrito liberal, ¿lo recuerdan? Entonces
Entonces, documentos no fundamentales, documentos públicos o privados no fundamentales, lo pueden consignar en el acto de informes. Pero es obligatorio, y así la norma lo ha establecido, que la prueba de posiciones juradas y juramento de eso, lo que nunca se da, debe promoverlo dentro de los primeros 5 días de despacho de llegado al expediente del tribunal. Estas son las únicas pruebas que se dan en segunda instancia. Las únicas pruebas. La confesión provocada. ¿Qué fue la confesión provocada? Que una parte busca convencer a la otra. La confesión provocada es posiciones juradas. Posición jurada. Se denomina, la confesión provocada se denomina a la posición jurada, que es una confesión provocada, es una confesión buscada. Ah, correcto. De una de las partes. ¿Quieren, por favor, Daniela, lee el artículo 520 y cerramos? Artículo 520. En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio. Ahí está. Los primeros podrán producirse hasta los informes. Los primeros podrán producir hasta los informes, que son las documentales. ¿Sigue? Si no fueren de los que deban acompañarse con la demanda. Las posiciones y el juramento podrán evacuarse hasta los informes. Hasta los informes. Siempre que se solicite dentro de los 5 días siguientes a la llegada de los autos del tribunal. Dentro de los primeros 5 días siguientes. Podrá el tribunal dictar auto para mejor proveer dentro de los límites expresados en el artículo 514. Listo. Y hasta aquí, ¿alguna duda para concluir, para cerrar? ¿Alguna duda sobre este tema 8? ¿Alguna duda sobre este tema 8? Está sencillo. Está sencillo. Entonces, bueno, cerramos la clase el día de hoy. Muchas gracias. Víctor.